Shalom a todos en esta hora. Demos gracias al Señor por cada momento que nos da en cada día. Miramos que en el Salmo capítulo 92, versículo 2, el Señor Yeshua nos enseña en esos versos, en ese capítulo, Salmo capítulo 92, verso 2, y nos habla que Él nos da su misericordia en la mañana y su fidelidad en la noche. Miramos que en el transcurso de los tiempos el Señor Yeshua ha hecho grandes prodigios, ha hecho grandes señales y nos ha enseñado muchas cosas de las cuales, si nosotros tenemos la fe de que cada día debemos de ser personas diferentes, esforzarnos por ser más conforme a la voluntad de el Señor Yeshua, miramos de que vamos a ir teniendo la mentalidad de Él cada día, de lo cual si nosotros nos esforzamos podemos llegar a hacer grandes cosas para así nosotros cambiar vuestra vida, de lo cual miramos de que en la última enseñanza que la di ya hace un tiempo atrás, estaba hablando sobre lo que el Señor Yeshua nos está administrando. Y miramos de que en esa palabra, en el capítulo 23, el Señor se está refiriendo a los fariseos. Y miramos de que en esa enseñanza, de lo cual voy a hablar en breve, miramos de que el Señor se está refiriendo a esos fariseos sobre de que ellos estaban sentando en la cátedra de Moisés, de la cual la cátedra de Moisés no representa algo malo, más bien representa algo bueno, porque miramos de que en ese asiento de Moisés, como su mismo nombre lo dice, que Moisés se sentaba en esa cátedra. ¿Y qué es lo que hacía Moisés? Es decir, se sentaba en ese asiento para enseñar hacia el pueblo de Israel la Torá, o sea, la ley de Dios, de los cuales miramos que los fariseos hacían eso también. Ya después de que ya Moshe, es decir, Moisés, ya no estaba en este mundo. Porque entendemos algo. El único que podía sentarse en esa cátedra era Moisés. Pero ya después, conforme a su muerte, ya estos fariseos se sentaban en esta cátedra, de lo cual miramos de que ellos efectuaban la ley de Dios, pero no conforme a lo que el Señor espera. Es decir, estos fariseos se sentaban en esa cátedra para poder llamar la atención de las personas, pero ya después hacían otras cosas. Ellos ponían sus leyes hacia las personas, y que las leyes de ellos, ese tipo de personas tenían que llegar a obedecerle, pero el que realmente sabía cuál es la ley de Dios, cuál es esa verdad, no iba a caer en esos juegos. Así que miramos, hermanos y hermanas, miramos de que cuando nos habla en el verso 36, nos habla de esta manera: les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Miramos que en la palabra del Señor Yeshua nos está hablando sobre algo que los fariseos estaban haciendo y que ellos se daban la razón, porque miramos que el Señor Yeshua le está diciendo, es decir, lo está encarando a ellos en decir: ustedes están diciéndome que realmente ustedes son participantes de la sangre de mis profetas, de esos justos que mataron en este mismo lugar, en esta ciudad que es Jerusalén. Ellos lo mataban, por lo tanto ellos reconocían eso. Así que miramos que en el verso 37 el Señor nos habla sobre este pueblo, Jerusalén. Y el Señor Yeshua está teniendo
un pesar por este su pueblo. Así que miramos, hermanos, hermanas, en lo cual le invito a que escuchemos este video. Miramos de que al sentir el Señor Yeshua ese pesar por este su pueblo, porque miramos que este pueblo de Jerusalén es el pueblo amado de Dios, aun por las cosas que pudo haber pasado a este pueblo, por el Señor nunca va a quitar su mirada hacia ese pueblo. Y miramos de que el Señor Yeshua, a la mitad de este verso 37, el Señor nos está enseñando sobre algo que Él en ese momento, estando en este mundo, estando en este su pueblo, Él está diciendo: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de las alas, pero no quisiste? Miramos de que esta palabra que nos relata, pero no quisiste, miramos que este pueblo de Jerusalén estaba teniendo un espíritu de rebeldía hacia el Señor Yeshua. ¿De qué manera? En que no querían llegar a reconocer de que ellos tenían que llegar a obedecer al Señor, y ellos optaban por hacer otras cosas. Miramos que este pueblo prácticamente estaba bajo el poder de la mentira, a como eran los fariseos, a como eran ese tipo de personas que no les importaba lo espiritual. Así que miramos de que este pueblo, queridos, prefirió andar en otros fundamentos, que no eran los fundamentos de Dios, que no eran los fundamentos de la Torá. Así que miramos de que dice aquí: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no vendrán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Miramos de que en la enseñanza del Señor nos está hablando de que la casa, es decir, esta casa que es Jerusalén, iba a quedar prácticamente desierta por la forma de actuar de ellos. Así que miramos de que en el momento cuando el Señor les advierte de algo, les advierte de que este lugar, esta casa, iba a quedar abandonada. Y miramos de que el Señor Yeshua nos habla sobre algo muy significativo, de que dice de esta manera: bendito el que viene en el nombre del Señor. Miramos de que el pueblo del Señor, Jerusalén, va a tener un cambio. Y que ese cambio, ¿qué es lo que va a traer ese cambio? El pueblo del Señor va a reconocer de que el Señor Yeshua es su Salvador, es su Rey, de lo cual ellos van a creer. Cuando ya la profecía de Daniel de las 70 semanas se haya cumplido, ellos van a pronunciar esa palabra: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese es un llamado hacia el Mesías, para que Él venga a este mundo. Miramos de que esta palabra bendito, miramos de que nos está hablando sobre el Salmo 118. Y ahí donde nosotros podemos llegar a encontrar qué es lo que se está diciendo en esta enseñanza. Así que miramos de que el Señor Yeshua va a hacer eso. Él va a venir y va ¿a qué?
a mostrarle a su pueblo muchas cosas. Pero antes de su venida va a tener que pasar diferentes acontecimientos, diferentes profecías, de lo cual vamos a tocar hoy el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando nos habla señales antes del fin. Y miramos de que el Señor Yeshua nos está hablando de esta manera en el verso 1 y nos dice: Yeshua salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Miramos que el Señor Yeshua estaba, ¿dónde? Estaba en el templo. Estaba en ese lugar santo, donde la presencia de su Padre bajaba en ese lugar, en ese mismo lugar, donde en aquellos tiempos, y me estoy refiriendo a los tiempos donde el rey David venía y reinaba, donde Salomón venía y reinaba, donde el pueblo levita venía y adoraba en ese lugar. Es ese mismo lugar en el cual la palabra se está refiriendo y en donde el Señor está en ese momento morando. Miramos de que mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Miramos de que la palabra no solo se está refiriendo al templo, sino que también se está refiriendo a edificios que estaban no solamente en el lugar santo ni en el lugar santísimo, sino también alrededor de ese lugar, es decir, en los atrios de ese lugar habían edificios también. Alrededor del templo, fuera del templo, había otros edificios de los cuales los discípulos le estaban mostrando al Señor Yeshua. Así que miramos de que dice en el verso 2, pero Él les dijo: ven todo esto, le aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, Yeshua, sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Miramos de que estas palabras que el Señor nos está hablando, que es conforme señales antes del fin, nos está hablando sobre una transición. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay en algunas personas que piensan algo diferente hacia este tipo de temas. Hasta de hecho lo separan porque piensan que esto a ellos no le va a acontecer. Miramos de que ellos creen que porque ya son creyentes no van a vivir esto. Y por lo tanto, eso no es una buena acción de obediencia. Porque el Señor Yeshua nos está hablando sobre lo que va a venir, sobre lo que va a acontecer. Y por lo tanto, esto es lo más importante que tú tienes que llegar a saber para que tú puedas actuar con fidelidad y fe en medio de esta transición que va a ir pasando conforme al tiempo. Y aunque tal vez nosotros no podamos vivir esos tiempos de tribulación, podemos llegar a vivir momentos en los cuales, si en estos momentos nosotros estamos sintiendo diferentes tipos de adversidades, pues tenemos que tener nosotros la fuerza de poder salir adelante. Así que miramos de que cuando el Señor Yeshua se está refiriendo a este templo,
se está refiriendo a que este templo del Señor, o sea, su Padre, iba a ser destruido, de lo cual este templo, ¿verdad? Y los edificios del templo iba a ser destruido. Por lo tanto, esto tuvo su origen en el año 70. Después de que el Señor partió de este mundo. Así que miramos de que cuando nos habla en el verso 3, miramos algo tan significativo que el Señor nos está hablando, que Él está en el monte de los olivos. Y eso es algo que tiene mucha, pero mucha importancia a la hora de poder estudiar estas profecías. Y miramos que hacía como el Señor Yeshua estuvo al 100% en lo seguro en lo que Él estaba diciendo. Y miramos de que si nosotros venimos y si visitamos Jerusalén en un lugar que se llama Davidson, vamos a encontrar las estructuras donde el Señor nos está dando a conocer sobre que el templo y los edificios alrededor del templo fueron destruidos. Así que miramos de que este monte, los olivos, al final, el Señor, al cumplir las tribulaciones, el Señor va a pisar este monte y se va a partir en dos, de lo cual es ahí donde nosotros, hermanos y hermanas, debemos de estar atentos hacia lo que el Señor Yeshua nos está dando a conocer, porque el que quiera conocer realmente la profecía va a estar siempre al tanto de lo que puede llegar a pasar en el transcurso de los tiempos. Y miramos de que el Señor nos está advirtiendo sobre algo. Y vamos a ir conociendo, escudriñando en el transcurso de las semanas sobre qué es lo que el Señor nos está dando a conocer. Así que miramos de que en el verso 4 en adelante el Señor nos va a venir dando a conocer sobre de que va a haber falsos mesías, va a haber rumores de guerras, va a haber momentos donde la gente ya no va a saber qué hacer y va a entrar en una gran tribulación mundialmente, no solo en un lugar específico, sino en todo el mundo. Y miramos de que en el momento todo esto va a tener que acontecer, porque las profecías, y déjeme decirle, las profecías ya están en su tiempo, en su hora, en su día, para que así se puedan llegar a efectuar. Otras profecías se han cumplido antes de la venida del Señor y después de la venida del Señor, pero faltan profecías que se tengan que cumplir. Y vamos a ir hablando en la otra semana qué es lo que el Señor nos está diciendo en el transcurso de esta transición. Shalom.